los sacrificios son alimentos para él, ¿ya? Y cada persona que hace un sacrificio es como si estuviera sentándose a la mesa con el rey. Pero todos estos sacrificios nos hacen ver el sacrificio del Mashiach Yeshua. Por lo tanto, hoy tenemos que mirar su sacrificio, porque la muerte del Mesías, que aunque en sí ocurrió en Pesaj, recayó a la fiesta de Yom Kippur, por un simple texto que Yohanan en la revelación lo dice. A veces no tomamos mucho en cuenta las palabras de Yohanan, Hamadbil o Juan el Bautista, pero siempre cuando Juan el Bautista hablaba a través del Ruach. Y cuando ve a Mashiach a través del Ruach. Y él ve al Mashiach y él sabe que es el Mashiach. Entonces cuando él habla, sabe que es el Mashiach. Y hablaba porque Adonai le hacía hablar a Yohanan. Y por ser usado como profeta, bueno, el profeta que es verdadero, le cortaron la cabeza, ¿ya? Pero yo puedo ver a Yohanan hablando de estos dos sacrificios, tanto de Pesaj con la fiesta de Yom Kippur, ¿ya? De ahí lo vamos a ver, porque para mí esto es, wow, esto es extremadamente grande. Dice que una ofrenda era para Adonai y otra suerte era para Azazel. ¿Qué es lo que representaba Azazel? Bueno, Azazel representa todo lo que tiene que ver con el pecado, y es como si ese chivo expiatorio, ¿cierto?, tenía que recaer, ¿cierto?, toda la maldad, todos los pecados, como un simbolismo del pecado, ¿ya? Según la tradición dice que ese chivo tenía que ir al desierto, y bueno, en la Biblia no dice que tenía que ser arrojado en un precipicio, no lo dice. Ya yo viendo ahí, no lo dice en ningún lado. Pero sí tiene que perderse en el desierto, ya irse por el desierto y perderse en el desierto. Los pecados, ¿cierto? Como una semijá. O sea, la imposición de mano es muy importante. Por eso que el sumo Cohen tenía que imponer las manos sobre los dos, una para Azazel y una para Adonai. Una iba en sacrificio como aroma para el Padre, y la otra iba, ¿cierto?, para lo que tiene que ver con los pecados, ¿ya? Se le nombra Azazel porque Azazel es un nombre de un ángel caído, y de hecho el libro de Enoch lo nombra Azazel o Azael, representación de la maldad, representación del pecado. Azael, el nombre verdadero es Azael, aunque aquí un ejemplo como que junta la palabra Azael, pero todos los ángeles tienen que ver con el nombre de la palabra Hel. Un ejemplo, tenemos el nombre de Miguel, que fue latinizado como Miguel. La palabra, el nombre de Miguel en el hebreo es Micael, ¿ya? ¿Quién como él? Uriel, Ur, significa luz, Elohim de mi luz. O sea, todos los ángeles tienen un nombre de un atributo del Eterno, ¿ya? Y si bien los nombres, ¿cierto?, todos tienen una representación con un atributo de Adonai. Esta representación, ¿cierto?, significa que todos los pecados, de una forma simbólica, a la cabeza de este chivo expiatorio, que la cual tenía que llevárselo lejos de los campamentos de Israel, como una muestra de que el santuario estaba de una manera limpio, ya limpio, y tenía que perderse, ¿cierto? A veces había alguien encargado, obviamente un sacerdote encargado de llevarlo y que se perdiera. Todo eso sistema de sacrificio, más la paradumá que se tenía que sacrificar ahí, ¿cierto? Es algo pero muy lindo lo que acontece, un día de reconciliación, un día de limpieza del santuario, ya un día, ¿cierto?, donde se presentaban, ¿cierto?, todas las ofrendas dentro de lo que es el tabernáculo de reunión, ¿cierto?, como también los carbones que se presentaban, ¿cierto?, dentro del altar, como también el arca del pacto. El verso 5 dice: de la congregación tomarán de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. Dice en el verso 8: y entonces Aarón echará suerte por los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y la otra por Azazel. Representación, obviamente, de la maldad y también del pecado, y la gente tenía que ver que en él reposaba. Siempre he dicho que uno tiene que tener mucho cuidado a quien usted, ¿cierto?, le pide oración para que imponga las manos. Sabe que todas las bendiciones son transferibles. Usted tiene que siempre, si usted va a poner su cabeza delante de alguien para que poder bendecir, tiene que ser un kadosh. Vamos al verso 8. Dice en el verso 8: entonces Aarón echará suerte por los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y la otra por Azazel.
Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Adonai y lo ofrecerá como ofrenda de Hatat, ¿ya? Como pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó para Azazel será presentado vivo a Adonai para ser usado para hacer expiación sobre él por mandarlo fuera al desierto para Azazel. Ese macho cabrío iba como ofrenda para Azazel. Significa que la representación del pecado, hoy nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sacar nuestro pecado, sacar nuestras impurezas, presentarnos para que esto, porque tu casa, tanto tu vida, tiene que ser para el Eterno. Tu casa tiene que ser marcada para Adonai. Este Yom Kippur, yo sé que lo vas a hacer en tu casa, tiene que tu casa quedar marcada, obviamente, para que Adonai, ¿cierto?, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, bendiga a tu familia. Por lo tanto, esperamos que esa suerte caiga sobre nosotros, en bendición, en el perdón, porque lo que más queremos es que Adonai nos perdone. Entonces, todos queremos que ese día sentir el perdón, sentir, ¿cierto?, sentir que Él nos revele que fuimos perdonados, que Él nos limpió, nos emblanqueció nuestras vestiduras, porque eso es lo que queremos. Hoy, el avance de los hijos de Israel, tenemos que hoy día llenar del conocimiento, de la gloria del Padre, y por lo tanto hoy día tenemos que sacar todo este pecado de nuestras vidas. Tenemos que sacar toda esta conciencia cochina que tenemos, o muchas veces pensamientos inmundos. Tenemos que sacarlos afuera. Tenemos que presentarnos delante del Padre para que Él pueda llevárselo y que mi casa y tu casa quede limpia, mi alma quede limpia y que mi oración que estaba siendo estancada hoy pueda fluir en ese día y que Él pueda escucharnos. Porque sabemos que hoy día la gran ofrenda perfecta y pura, inmensamente misericordiosa, la hizo Mashiach por nosotros. Y aquí estas dos representaciones de estos dos chivos expiatorios, una era presentada delante del Eterno como ofrenda de pecado, y Mashiach se presentó por nosotros como ofrenda hatat, o sea, Él, como dice el texto, ¿cierto? Se hizo pecado por nosotros. O sea, Él llevó mi pecado, en Él recibió mi pecado de la casa de Israel. La transgresión de los mandamientos reposó en Mashiach Yeshua. Entonces esta fiesta, que la cual hoy día lo estamos viendo, nos traslada a Mashiach, nos lleva a Mashiach. Mira lo lindo de esto, ¿ah? Que estos dos machos cabríos tienen una representación poderosa. Y hoy tenemos al gran sumo sacerdote. Yo pregunto a la congregación en este momento que me está viendo, a lo que me están viendo en este momento, ¿tenemos un gran sumo Cohen hoy en el cielo? ¿Que va a estar abogando como Aarón en el templo que está en el cielo? ¿Tú lo crees? Que ese día estará Mashiach al lado del Padre. ¿Cuánto lo creen? Él va a llevar nuestras oraciones al Padre, porque mis oraciones van a Él por los méritos del sacrificio de su único Hijo, Yeshua HaMashiach, el que me libertó, el que limpió mis pecados, el que me perdonó, el que llevó mis transgresiones al madero, y Él derramó su sangre por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese chivo expiatorio, el que ese día se presenta delante del Eterno, como dice el verso 9. ¿Qué es lo que dice el verso 9? Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Yud-Heh-Vah-Heh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Ahí está el sacrificio grande de nuestro don Yeshua HaMashiach. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó en Azazel será presentado delante de Adonai para ser usado para hacer expiación sobre él, por mandarlo fuera del campamento, fuera del desierto, que se pierda, ¿ya? O sea, mis pecados tienen que quedar lejos. Ese día tenemos que ser emblanquecidos a través del Mashiach Yeshua, en su amor y en su misericordia. Te voy a contar algo. Yo cogí una imagen muy hermosa. No es mía, pero mire, le voy a mostrar una imagen. Quiero que la veas tú en este momento. ¿Te parece conocido esto cuando Mashiach estuvo delante de Pilato? ¿Quién estaba al lado de Mashiach? ¿Te acordabas quién estaba al lado de Mashiach? ¿Te acuerdas quién estaba al lado de Mashiach, no? Barrabás. Y estaba Mashiach. Y ahí estaba Pilato. No digo que Pilato sea el sumo sacerdote, pero ahí tenemos una muestra que Mashiach estaba siendo llevado a nuestros pecados
a la muerte, y a la muerte es el madero. ¿Ah? Por eso tenemos un gran sumo sacerdote, con mejores pactos y promesas, no de la tribu de Leví, sino hoy, no de este santuario eternal, sino de un santuario celestial, con mayores pactos y promesas. Te quiero, esta foto no es mía, la piden prestada, y de verdad, mire que me marcó. Una suerte para Adonai y una suerte para Azazel. Por eso que Mashiach, Yeshua, representa este sacrificio expiatorio. Ahí Mashiach, llevando el pecado, como dice el texto del verso 9, Adón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Adonai y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Usted me puede decir, pero ¿qué tiene que ver Mashiach en la fiesta de Yom Kippur? Si Mashiach murió en Pesach. En lo que hoy día muchos, judíos anti-Yeshua, muchos hombres anti-Yeshua dicen, los mesiánicos están errados porque miran la muerte del Mesías en Yom Kippur, cuando él muere en Pesach, supuestamente, dicen ellos. Es que ellos no han visto más allá, no han tenido la revelación, no han tenido, no creen en los textos del Brit Hadashah, entonces menos van a conocer. Pero vemos a un hombre que sí tenía la revelación del Padre, y esa revelación la tenía Yohanan Hamadbil. Vamos al texto de libro de Juan, de Yohanan capítulo 1, verso 29, y mire, lo que dice Juan tiene relación con las dos fiestas. Escucha bien, lo que dice Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, tiene relación con ambas fiestas. Vamos a Juan 1:29. ¿Qué es lo que dice? Al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo a él y él dijo, miren, el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. En esas palabras ocurren dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes? Una, el Cordero de Dios, Pesach, el que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. Amén. Todo esto está elaborado, todo esto está dicho por el profeta, y que el profeta, como dice claramente Yeshua HaMashiach, el más pequeño de todos, pero el más grande en el Malhut de Hashamayim, el más grande en los cielos. Mira qué lindo. Hay muchas contradicciones que hoy día la casa de Judá o algunos anti-Yeshua hablan y no, hay respuesta para todo hay respuesta. Mashiach fue el sacrificio perfecto y por siempre. Y hoy día en Yom Kippur nos está mostrando. Yo quizás en este momento pudiera mostrarte más sobre el sacrificio, pero yo quiero también llevarte el sacrificio a lo que vimos con el tema de los sacrificios, como también la vaca roja, a mostrarte a Yeshua también el sacrificio. En los dos machos cabríos, una suerte para el Eterno, como sacrificio de pecado, como ofrenda hatat, ofrenda de pecado, ¿cierto? Y la ofrenda para el Azazel. O sea, como yo digo claramente, en este aspecto, Juan declara dos cosas importantes y quizás nadie lo ve, nadie se da cuenta de las palabras de Juan, nadie se da cuenta de lo que dice y de la grandeza de lo que dice y de la revelación de lo que habla. Miren el Cordero de Dios, Pesach, y el que está quitando el pecado del mundo, Yom Kippur. Ambas representaciones nos llevan a una. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, ¿qué tiene que ver con Mashiach también? Tiene mucho que ver Mashiach. Aquí mucho tiene que ver Mashiach en el sacrificio también de Yom Kippur. Porque hemos visto a través de Pesach a Mashiach muchas veces, pero Yom Kippur quizás no lo has visto. No lo has visto. Pero si relacionamos Yom Kippur con las palabras de Pablo, wow, vas a entender mucho más a Yom Kippur. Y vas a estar más agradecido de ayunar ese día. Vas a estar más limpio de poder presentarte delante del Rey y delante del gran sumo sacerdote, Mashiach, que estará ahí en ese día, recibiendo nuestras oraciones, nuestro incienso delante del cielo. Vamos al libro de Vayikra, capítulo 16, verso 1. Vamos nuevamente al texto, en el nombre de Yeshua. Habló Adonai con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Adonai y murieron. Y Adonai dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Magón Kadosh, más allá de la cortina y delante de la cubierta del arca,
la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima del propiciatorio del arca. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la palabra propiciatorio. Yo quiero llevarte en este momento al propiciatorio. ¿Qué tiene que ver el propiciatorio? Claro que sí. De hecho, el propiciatorio representa el trono del Eterno en la tierra. Y date cuenta que la palabra propiciatorio tiene que ver con cubierta, tiene que ver con cafar. Y quiero en este momento compartir pantalla. Ahí tenemos el libro de Levítico. Ahí tenemos el libro de Levítico, capítulo 16, verso 2. ¿Ya? Vamos a comenzar de esta lectura. ¿Ya? Dice, Bayomer, Yuhebahei, Hel Moshe, Daver, El Aharón, Ajijá, Ve Al Yavó, Ve Hol, Et Kodesh, Mevit, voy a correr un poco más para acá, Mevit, La Parojet, Et Peneit, Ja Caporet. Ahí tenemos la palabra Caporet. Por eso que cuando hablamos de propiciatorio, quiero marcarlo en este momento, ¿ya? Ahí tenemos la palabra Caporet. O sea, ¿qué significa la palabra Caporet? Podemos hablar muchas cosas de la palabra Caporet, ¿ya? Ahí tenemos la palabra Caporet, que tiene que ver con el propiciatorio, ¿ya? Si lo vemos de una manera más, más detenida, ahí tenemos la palabra Caporet. Ahí tenemos la palabra Caporet. Y Caporet tiene que ver, Jacaporet, como dice ahí, tiene que ver con el propiciatorio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a la lectura de la Parashá 29, a Jareimot, después de la muerte, nos relata este importante referente a la santidad de Yom HaKippurim. En el verso 2, Jacaporet. Y Jacaporet, aquí nos va a mostrar también algo muy importante que tiene relación con el día de Yom Kippur, ¿ya? Jacaporet. Ahí tenemos, como dice el verso 2, propiciatorio, y también tenemos la palabra Jacaporet. Caporet tiene que ver con cobertura, cubierta. Viene también de la raíz de kafar, ¿ya? Kafar, ahí tenemos la palabra kafar, para que vayamos viendo ahí, la palabra kafar, ¿ya? Y mire lo que significa la palabra kafar en el código Strong o algún diccionario que tú puedas tener ahí, ¿cierto? Me voy a desaparecer. Significa cubrir, calafatear y también perdonar. Si tú lo buscas en un diccionario, la palabra kafar, que viene de caporet, tiene que ver con la palabra perdón. Imagínate qué lindo. Por eso yo digo que la cubierta, o en este caso el propiciatorio, yo tenía tiempo atrás, tenía una imagen que era igual, un ejemplo, cuando el arca, ¿cierto? Era como el trono del Eterno en la tierra. Por eso que el propiciatorio no tiene que enseñar muchas cosas, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a ver lo que dice Pablo también a través del propiciatorio, porque el Nuevo Testamento fue cambiado en el griego, pero también no cambia el sentido en el griego, en la palabra gilasterión, ¿ya? La palabra gilasterión, pero bueno, sigamos viendo. Entonces ahí tenemos la palabra caporet, como lo vemos acá, ¿cierto? En la palabra jacaporet, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? También la palabra viene de la raíz de cafar, caporet, cafar, ¿ya? Lo que representa cubrir con brea, perdonar, absolver, compensar, expiar. Mira qué lindo, expiar. Y viene de la misma raíz que es la palabra para el día de expiación. Yom HaKippurim, que también es llamado como Yom Kippur, ¿ya? Relacionado con esto, como un método de que usted pueda tener una idea, un ejemplo, la palabra propiciatorio. En la traducción de los 70 o la Septuaginta, ¿cierto? La palabra caporet fue traducida al griego como gilasterión, que significa sacrificio expiatorio, o también un lugar expiatorio, o también propiciatorio. La palabra gilasterión viene de gilaskomai. Tú puedes buscarle un ejemplo en el código Strong griego, también tú puedes verlo ahí, ¿cierto? Que también la palabra gilaskomai o gilastorión, ¿cierto? Tiene que ver con conciliar, con propiciar,
también con espiar, con reconciliar y también con agraciar, ¿ya? Entonces, para que vayamos a esto, un ejemplo al texto de Hebreos, vamos a hacer un ejemplo del texto de Hebreos, ahí tenemos la palabra propiciatorio o gilasterión, porque esto es importante que usted vaya viendo lo que representa la palabra gilasterión, ¿ya? Un ejemplo, carta a los Hebreos capítulo 9, verso 5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas que no se pueden ahora hablar en detalle. La palabra propiciatorio lo encontramos en el griego, un ejemplo, gilasterión, propiciación de expiación. Mira, voy a compartir un ejemplo, voy a compartir la pantalla en este momento para que veamos un ejemplo del diccionario del código Strong del texto de Hebreos 9.5, ¿ya? En el griego, para que usted vea que la palabra gilasterión se encuentra como propiciación de expiación, aunque dice, un ejemplo, dice en el verso 5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Pero en el griego, quiero compartir, esto es lo que dice el griego, a ver si me da chance para poder compartir esto, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos acá. Ahí tenemos el interlineal griego, no sé si se ve, ¿cierto? Me avisan si se ve, hermanos. Bueno, si se ve, dígame, Roy, se ve. Yo acá no tengo una gráfica todavía buena, pero quiero acercarlo en este momento. A ver si se ve bien así. Bien, un ejemplo, si lo vamos al griego, netamente al griego, ¿qué es lo que dice el griego? Porque aquí un ejemplo, si lo vamos a lo que dice en el texto de la Reina Valera, dice 9.5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, pero en el griego, se puede decir en el griego original, nos puede decir algo muy importante. Vamos un ejemplo a verlo. Dice en el verso 5, muy por encima, pero ella, querubines, esplendor cubriendo con sombra, a la propiciación de expiación. Y ahí tenemos el griego gilasterion. No sé si se ve bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, ahí tenemos la palabra gilasterion en el griego. Y en el gilasterion significa propiciación de expiación. Mire qué lindo. ¿Ya? O sea, en el texto del mismo texto de Hebreos 9.5. ¿Ya? Entonces, por esto que podemos ver, amados familia, ¿cierto? Lo que tiene que ver con lo que dice con el sacrificio de Mashiach en Hebreos capítulo 9, verso 5, cuando habla de propiciatorio, está hablando de propiciación de expiación. O sea, lo que hizo Yeshua fue una propiciación de expiación por nuestros pecados. Ahora cuando vemos esto, entonces ya cobra más vida a lo que estaba diciendo, un ejemplo, Yohanan, ¿cierto? Yohanan no estaba mintiendo cuando él dice claramente, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dónde aquí lo vimos acá? Ahí está. Ahí está, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que lo que dice Juan no estaba errado, ¿cierto? Lo que dice Juan estaba bien, hablando de que Mashiach, cuando tocas esa palabra, está tocando dos fiestas. Una pesa, Cordero de Dios, y también que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Mire qué lindo como aprendemos. Qué hermoso, ¿cierto? Que vayamos viendo esta enseñanza y así vayamos creciendo, lo que tiene que ver con la fiesta de Yom Kippur. Yo, esta diapositiva, yo se la puedo enviar a los hermanos que quieran, yo se lo regalo, no crea que yo voy a hacer negocio con esto. De verdad que lo que voy a hacer yo en este momento es que si usted me la pide, yo se lo voy a dar, ni un problema. Todas las diapositivas que usted quiera tener va a estar, ¿cierto?, a su orden, para que usted tenga, ¿cierto?, este estudio lo tenga en su celular, en su computador, y usted así mismo, un ejemplo, pueda también enseñarlo a más personas, ¿cierto? Porque esto no es mío, esta es la palabra, ¿ya? Y yo le estoy acercando a usted a la palabra, ¿ya? Que es lo más importante. Bien, entonces nos quedamos con la palabra, ¿cierto? Ahí estamos viendo claramente lo que dice el texto, ¿ya?
Entonces, propiciación de pecados. Cuando entonces nosotros vamos, un ejemplo lo que dice el texto de Hebreos 9:5, que cubrían el propiciatorio, pero vemos que lo que dice, propiciación de pecados. Qué lindo, ¿cierto? Qué precioso ir comprendiendo un poco más lo que tiene que enseñar la palabra. Bien, hermanos, entonces, por eso que cada elemento del santuario es perfecto con relación al servicio del Padre en el tabernáculo o en el santuario terrenal o en la casa del rey. El propiciatorio es el arca y que es figurativamente, escuche bien, figurativamente, marca como el trono de la gracia, ¿ya? Marca como el trono de la gracia. Por eso es importante que usted sepa, ¿cierto? Lo que nosotros estamos viendo, lo que tiene que ver con el propiciatorio, el caporet que estamos viendo ahí, ¿cierto? Entonces es muy importante que usted vaya entendiendo que eso representa el trono del Eterno. No cualquiera de los levitas podía estar, ¿cierto?, levantar las cosas sagradas. No se olvide que había una de las familias de Aarón que estaban encargadas de poder, ¿cierto?, tomar las cosas sagradas y los instrumentos, ¿cierto? Solamente, ¿cierto?, había una familia encargada, el que estaba a cargo de poder, ¿cierto?, llevar estas cosas. No cualquiera también podía entrar atrás de la cortina, en la parojet, ¿ya? Y esto es muy importante que usted vaya viendo, hermanos, lo que representa esta enseñanza, ¿no? El trono del Eterno representa el trono del Eterno aquí en la tierra. Eso, no cualquiera podía, ¿cierto? Solamente uno, el que estaba encargado de poder, ¿cierto?, acercarse al propiciatorio y era el gran sumo Cohen. Y ese sumo Cohen, al momento que daba la sangre las 7 veces en el propiciatorio, es una relación con Mashiach Yeshua, ¿ya? Así que qué bueno que vayamos aprendiendo. Sigamos viendo. Amén. Esto nos enseña que el propiciatorio es visto como el trono de Adonai en la tierra. Por eso que el trono de Adonai, el propiciatorio, donde en Yom Kippur tenía que ser lanzado, ¿cierto?, 7 veces, ¿cierto?, sangre, ¿ya? Y por eso que esto nos enseña que la cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados y en donde se manifiesta la misericordia y el perdón. Es un lugar de reconciliación entre Adonai y el hombre. Por esto se ha traducido también como el trono de su gracia. Qué precioso. Mire qué hermoso, hermano. Baruch Hashem, el trono de su gracia. Amén. Por lo tanto, entonces, el propiciatorio del arca es figurativamente que marca el trono de su gracia, tal como dice en la carta de los Hebreos capítulo 4, verso 14. ¿Qué es lo que dice? No te olvides, trono de su gracia. Amén. Repítelo conmigo. Trono de su gracia. Trono de Adonai. Amén. El trono de su gracia. Así me Manaquenia. La Merkabah. Amén. Trono de su gracia. Gracias, Manaquenia. Aleluya. ¿Qué es lo que dice el texto de la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 4? Amén. Vamos para allá en este momento. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire lo que dice el verso 16. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta, hermanos, que lo que estamos viendo acá en este momento? El trono de la gracia, el trono, el propiciatorio, el lugar donde la sangre marcaba un principio y un fin, un perdón y la misericordia. La sangre, y esa sangre figurativamente Mashiach. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios, Pesaj, el que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. Amén. Así que el Eterno les bendiga. Por eso que el propiciatorio, que es el trono de la misericordia, la cubierta del arca, no podía ser visto por más que solamente una persona y un día al año. Pero sin embargo, escuche bien, familia, pero sin embargo, cuando el Mesías vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación. Y el propiciatorio, como está escrito en la carta de los Romanos capítulo 3, verso 25, ¿qué nos dice? Baruch Hashem, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua HaMashiach. Aquí mira qué lindo, verso 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Y qué nos dice el texto? Lo que representa la palabra hilasterión. Mira qué lindo. Lo que dice hilasterión. Qué hermoso, hermano. Amén. Ahí tú lo estás viendo. Propiciación de pecados. Qué hermoso, Baruch Hashem. Qué lindo cuando nosotros entendemos esta palabra preciosa que Adonai nos está entregando. Amén. Quiero terminar luego. De verdad que yo quería hacerlo en varias partes más. Pero quiero terminar luego, ¿ya? Si tú estás viendo este texto que estamos viendo acá en este momento, en el nombre de Yeshua, Romanos 3, 25, 26. Entonces nos preguntamos, ¿qué nos quiso decir el texto de Romanos 3, 25 sobre Yeshua? Amén. ¿Qué nos quiso decir? Vamos en este momento, ¿qué nos quiso decir? Es que el Mesías, como el sacrificio de Yom Kippur también, es que el Mesías fue mostrado como un caporet, como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar santísimo, en el templo celestial, en el templo terrenal. En su muerte, Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio, como un Kippur, relacionado con el culto de Yom Kippur, con la ejecución sangrienta del Mesías. Todo el mundo ahora puede ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados, no solamente para los judíos, sino para los del mundo entero que tiene la fe en Mashiach Yeshua. Amén. ¿Estás aprendiendo el día de hoy? Por eso tenemos que entender muy bien la fiesta de Yom Kippur. Entenderlo muy bien. Tenemos que saber bien, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con Mashiach? Mucha relación con Mashiach. Amén. Y tenemos tiempo para estudiar esta fiesta. Y tenemos 61 personas conectadas a Baruch Hashem viendo este estudio y que esta enseñanza muchos puedan verlo más todavía. Así que por favor yo le pido a todos mis hermanos que están presentes acá, ¿cierto? Que me ayuden con un like y compartan esta enseñanza, por favor, para que muchos más lo vean. Ya, hagamos fuerza. Esta congregación va a ir, ¿cierto? Adelante con la enseñanza escrita. Yo sé que vamos a ser grandes, hermanos, pero no grandes para el hombre, para Adonai primeramente. Luego, ¿cierto? Para en busca de la salvación de la casa de Israel que está en las naciones y puedan recibir al Mesías y conozcan la Torá. Amén. Así que por favor compartan esta enseñanza en sus redes sociales. Denle like, ¿ya? Y bueno, para ir terminando, quiero a que vayamos, ¿cierto? A Primera de Juan capítulo 4, verso 10. ¿Quién nos dice Juan capítulo 4, verso 10 en este momento? En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Ahí tenemos la palabra caporet. Ahí tenemos la palabra caporet, ¿cierto? Propiciación por nuestros pecados. Ahí tenemos a Yeshua una vez más, propiciación. Por eso que Primera de Juan habla así y nos dice tantas cosas preciosas. Cuando entendemos los utensilios del santuario, porque yo digo, yo en el año 2013, 2014 tomé el curso del templo, ¿cierto? Con un gran amigo Moré de España, y estoy feliz, de verdad que fue muy lindo estudiar, ¿cierto? El templo con sus, con todo lo que requería, con sus tipos de ofrendas, tipos de sacrificios, y de verdad que es muy lindo. Hermanos, en el Eterno, cuando entendemos esto, le vamos a pedir la revelación al Padre y así podemos entender un poco más lo que quiere decirnos Adonai referente a esta fiesta. Amén. Este ha sido la enseñanza del día de hoy. Yom Kippur, sacrificios, templo y Yeshua.